¿Me confirman si me están escuchando bien, si estamos viendo la pantalla? Sí, señor. Listo, gracias. Listo, entonces hoy vamos a hacer una introducción a Cadecimu y vamos a hacer dos ejercicios muy sencillos. Vamos a ver el arranque directo y vamos a ver el inversor de giro. Listo, entonces, ¿qué es Cadecimu? Cadecimu es un software de simulación y diseño de circuitos eléctricos enfocado en la enseñanza y el aprendizaje de automatismos eléctricos y control industrial. Permite crear esquemas eléctricos con simbología normalizada y simular su funcionamiento en tiempo real, lo que lo convierte en una herramienta didáctica muy útil en instituciones técnicas y centros de formación. ¿Listo? Entonces, importante acá tener esto en cuenta. Está enfocado en la enseñanza y el aprendizaje. No es un software que haya sido diseñado ya para cosas más robustas, para aplicaciones reales, porque ya se queda un poquito corto para eso. Entonces, Cadecimu combina dos entornos en uno solo. Entonces, nos va a servir para dibujar y editar circuitos eléctricos usando símbolos de componentes industriales como contactores, relés, pulsadores, motores, sensores, entre otros. Y nos va a servir para simular el comportamiento de dichos elementos. Características principales. Tiene una interfaz gráfica muy intuitiva, de fácil manejo. Tiene una biblioteca completa de símbolos eléctricos normalizados, la norma ISE. Sus simulaciones en tiempo real, tanto en la parte de potencia como en la parte de control. Ya vamos a ver qué es eso. Nos da la posibilidad de etiquetar cables, contactos y bornes para mantener un orden en el diseño. Permite representar circuitos trifásicos, maniobras de motores, temporizadores, enclavamientos, etc. Tiene la función de detección de errores en el circuito durante la simulación. Es compatible con Windows y su instalación es muy ligera. Entonces, ¿dónde lo utilizamos bastante? Lo que decíamos, en ambientes formativos, ambientes educativos. ¿Listo? Entonces, cuando uno está estudiando, por ejemplo, electricidad industrial, electromecánica, automatización y control, se utiliza este tipo de herramientas. Em, bueno, acá lo mismo que estábamos leyendo ahorita, nos sirve para hacer simulación de maniobras y mantenimiento de motores eléctricos. Acá la utilización de relés, sensores, temporizadores para hacer la simulación, por ejemplo, de un arranque estrella a triángulo, que esto lo vamos a ver más adelante, o el que vamos a ver hoy, que es inversor de giro. ¿Qué ventajas tiene este KDSIM? Las típicas de cualquier programa como este, software como este. Va a evitar riesgos eléctricos reales, nos va a ahorrar material y tiempo porque podemos primero hacer un prototipo ya cuando estemos seguros de cómo va a funcionar, ya nos va a facilitar el montaje. Otra ventaja evidente es que usted puede proponer cambios, proponer mejoras. Entonces, a través de la repetición y de la modificación de esos elementos, puede mejorar su sistema.
Entonces acá hay algunos ejemplos típicos. Tenemos el arranque directo, el inversor de giro, arranque estrella triángulo, circuitos temporizados, enclavamientos eléctricos y sistemas de señalización y control. Entonces el día de hoy vamos a hacer estos dos primeros. Vamos a ver que es algo muy elemental, algo muy sencillo. ¿Qué requisitos debemos tener para descargar el software? Un sistema operativo eh, que puede ser Windows 7, Windows 8, Windows 10 o superior. El espacio en disco es muy pequeño, estamos hablando de 100 megabytes. Nos hablan acá de una recomendación de resolución de pantalla, pero pues no puede ser cualquiera. Y no requiere de ninguna instalación compleja ni licencia, nada de eso. Es totalmente gratuito. Entonces, a manera de conclusión, Cadecimo es una herramienta poderosa, educativa y accesible que permite comprender y practicar la teoría eléctrica mediante la simulación práctica. Su facilidad de uso junto con su precisión en la simulación de automatismos industriales lo convierte en un recurso esencial para la formación técnica moderna. Listo, no sé cómo estamos en el manejo de esta herramienta. ¿Les es familiar? ¿La han trabajado anteriormente? ¿Es nueva? Escribamos ahí en el chat, porfa, cada uno de ustedes. Escribamos si la hemos utilizado o no la hemos utilizado, para mirar a ver más o menos cómo está el grupo. Germán dice que es nueva para él. Alexander es nueva para él. Germán Castillo, nueva. Jason, nueva. Juan Carlos dice, la ha utilizado. Jesús ha utilizado una parecida. Luis es nueva para mí. Luis Barragán, nueva. Yamit sí la ha utilizado. Jairo Andrés la es nueva. Oscar Giovanni, nueva. Emerson nos dice, algo vi, pero nunca la he cableado, nunca la he usado. Nelson dice, es mi primera vez a usarla, nuevo para mí. Ya la he utilizado mucho, dice John. Listo, entonces algunos de ustedes ya la han utilizado, entonces eh, a estas personas les pido un poquito de paciencia, porque fijémonos que hay bastantes personas que no la han manejado. Sabemos que es una herramienta bastante básica, bastante sencilla, que nos sirve sobre todo para entender conceptualmente cómo es que está funcionando el sistema. Lo que les decía, se utiliza mucho en ambientes educativos. Entonces, aquellas personas que ya tienen mucha práctica con esto, entonces les pido paciencia y también pues colaboración para ayudarle a los demás compañeros a manejar la herramienta. ¿Listo? Entonces, lo primero que tenemos que hacer obviamente es descargarla, ¿cierto? No les voy a compartir ningún archivo. Mejor les voy a explicar cómo lo descargamos desde el navegador, ¿listo? Que es como más, una forma más sencilla. Entonces vamos a compartir acá toda la pantalla. Oh, profe, perdón, ¿su merced ya Señor. está grabando? Sí, señor. Ah, listo, para guardar bien esta información para cuando tengamos que descargar Sí, el señor. programa. Sí, ahí estamos grabando. Gracias por acordarme, Oscar. Entonces, listo. Vamos acá, abrimos el navegador y buscamos Cadesim. Escribimos Cadesim. Entonces vamos acá al primer link
Le damos clic ahí, esperamos que cargue. Listo, ahí nos cargó. Vamos acá a esta tabla de contenido donde dice Cadecimu 4.2 español descargar. Le damos clic ahí, cerramos esto, eso es publicidad ahí. Y le damos clic acá donde dice descargar Cadecimu 4.2 Mirror 1. Le damos ahí y se le va a descargar estos archivos acá en el Drive. Digamos en mi caso que tengo una cuenta de Google, se me va a descargar eso en el Drive. Si usted está utilizando otro navegador, digamos si estaba eh, trabajando con el Mozilla o si está trabajando con el de Windows, también se le va a descargar allá en el Drive correspondiente. Listo, entonces vamos acá donde dice instalador, le damos doble clic y le damos descargar. Le va a salir este mensaje de alerta, usted le va a decir descargar de todos modos. ¿Me confirman si estamos viendo la pantalla? Sí, señor. Si estamos bien, listo. Vamos acá donde decimos, ¿qué es esto de acá? Listo. Vamos acá donde dice descargas. Acá ahorita yo lo había descargado. Usted viene y le da ahí doble clic y le va a pedir acá permiso para que haga la instalación. Entonces usted le da sí. Yo le voy a dar acá no porque ya lo tengo descargado. Una vez que lo tenga descargado, en su disco duro va a quedar acá, en archivos de programa, una carpeta que se llama KDSIM. Entonces usted va y la abre y acá tenemos la aplicación. Simplemente es venir y abrirla. Acá hay dos carpetas o dos documentos mejor, de texto que nos dan instrucciones antes y instrucciones después. Acá en instrucciones antes simplemente es un resumen de para qué sirve el programa, quién lo creó. Y acá donde dice instrucciones después, nos dan ahí también unas instrucciones. Entre ellas nos dan una clave. La clave es 4962. ¿Listo? Entonces para que la tengamos ahí en cuenta. 4962. Listo, estamos acá en esta carpeta. 4962. Acá la tenemos anotada. Clave Cadecimu 4962. Listo, entonces simplemente voy a cerrar esto un momento acá. Simplemente usted la guarda ahí en el escritorio, donde quiera el ejecutable, la aplicación. Yo la puse acá en el inicio. Acá la tengo. Simplemente venimos y la abrimos. Ahí abrí dos. Vamos a cerrar una de estas. Y le damos la clave 4962. Maximizamos, maximizamos. Y esto sería el entorno de trabajo, la interfaz. Ya vamos a explicar cómo funciona.
Listo, no sé si tengamos alguna inquietud acerca de la descarga. Perdón. No, No. señor, voy bien. Listo, simplemente ir a seguir ese paso a paso que les expliqué ahí. No tiene más misterio. Como es gratis, entonces es fácil de descargar. No tiene virus, no tiene nada, ninguna cosa rara. Listo, entonces la idea es hacer dos ejercicios, el de arranque directo y el de inversor de giro. Les voy a compartir ahorita también este documento que se llama Guía Técnica para el Instalador Electricista, que es de Siemens, donde nos explican cómo hacer el montaje eh, o qué elementos necesitamos para hacer un arranque directo. ¿Listo? Entonces, la idea es que leamos acá este manual que es bastante cortico. Está la información bastante condensada y es una información bastante útil. Entonces acá nos hablan, por ejemplo, de los motores asíncronos, todo lo que hablamos la clase pasada del motor de jaula de ardilla. Ahí está esa explicación para que volvamos y retomemos todos esos nuevos conceptos. Listo. Acá nos hablan, por ejemplo, de la cantidad de polos, el tema de la frecuencia, la velocidad de sincronismo. Fíjese que esos términos ya los conocemos porque ya los expusimos acá. Solamente es venir y eh, repasarlos. Acá las formas constructivas, físicamente cómo se construyen, nos hablan también de normas internacionales, la IS 529, por ejemplo. Esto lo vamos a retomar más adelante en las siguientes clases, el tema normativo. Nos hablan de temperatura, tamaño constructivo. Nos dan un ejemplo de cómo es la placa característica. Esto también lo vamos a explicar la próxima clase. Vamos a tener eh, que analizar también estas curvas de eficiencia. Y al último nos hacen ahí un quiz, nos hacen unas preguntas y nos dan las respuestas. Me parece una fuente pues bastante buena, que viene directamente de Siemens. Hay de otras marcas, simplemente este es un ejemplo que me pareció a mí interesante. Eh, Nos explican, por ejemplo, también qué es un contactor. Ahorita vamos a utilizar el contactor. Entonces, digamos que las personas que no están tan familiarizadas con estos elementos, porque no hace parte de su rutina diaria, entonces usted viene y lee esta información. ¿Listo? Acá nos explican que tiene una parte móvil, que tiene una parte fija, que funciona como un electroimán, que se abre y se cierra, dependiendo si está energizado o no. Lo que hace, lo hace muy práctico a la hora de hacer un montaje automático, porque dependes de una corriente, no es algo que dependa de un mecanismo manual, sino dependes de la corriente. Nos hablan también de contactos auxiliares, ahorita vamos a utilizar también en el montaje unos contactos auxiliares, entonces la idea es que los veamos acá físicamente, repetimos, sobre todo las personas que no están metidas en esto de lleno. Ocurre lo mismo para los relés de sobrecargas o lo que llamamos también los térmicos, el relé térmico. Ahí nos explican su funcionamiento, ¿sí? Entonces, todo esto no vale la pena tanto que yo se los explique, sino es un trabajo un poco más autónomo, porque ya nosotros conocemos más o menos este lenguaje, podemos interpretar bien esa información. Usted va y lo lea ya con calma, lo va
lo va entendiendo a su ritmo. Nos hablan acá también del guardamotor, de sus curvas también características, perdón, de los contactos auxiliares que van acoplados al contactor. ¿Listo? Entonces toda esa parte esos primeros 4 capítulos nos están hablando de el funcionamiento de cada uno de estos elementos que vamos a utilizar. ¿Listo? Entonces las personas que no conozcan tanto el principio de funcionamiento del elemento, porfa, tómense la tarea de leer esos primeros 4 capítulos, sobre todo donde nos explican para qué sirve. Ya la interpretación de las tablas, de las gráficas, eso lo hacemos después. ¿Listo? Entonces acá tenemos el primer arranque, que es el arranque directo. Entonces todo esto que está ahí escrito, yo lo resumí acá eh, en esta parte, en este párrafo. Entonces el arranque directo. El arranque directo es la manera más simple de iniciar el funcionamiento de un motor eléctrico. Un arranque es directo porque al motor se le aplica su tensión asignada, permitiéndole desarrollar toda su potencia y par o momento asignado. Entonces el propio fabricante nos da un esquema para que nosotros lo implementemos. ¿Sí? Entonces acá el primer esquema que estamos viendo acá a la izquierda es el esquema de potencia. Y luego tenemos 2 esquemas que son de control. Uno donde se utiliza un interruptor fijo y otro donde se utiliza un pulsador. La autorretención. Con autorretención, correcto. Entonces vamos a hacer esto. Fíjese que acá no hay que pensar demasiado, simplemente hay que entender cómo es el flujo de energía, cómo se hace acá, como dice el compañero, la autorretención a través de la bobina del contactor. Y esto nos va a servir como base para entender conceptos más avanzados a futuro. Fíjese que a pesar que esto es bastante básico, en muchas partes se sigue utilizando porque es algo muy sencillo y muy efectivo. Listo, entonces vamos a hacer este primer esquema. La idea es hacerlo ahí en el KSI. Entonces vamos acá. Este software es bastante sencillo, bastante elemental. Acá nos dan diferentes herramientas que nosotros vamos a utilizar. Acá las herramientas típicas de guardar, guardar como, imprimir, zoom, que podemos encontrar en cualquier simulador. Y acá ya las herramientas particulares que vamos a utilizar para hacer los montajes. Entonces tenemos alimentaciones, fusibles y seccionadores, disyuntores automáticos, contactores, motores, sistemas de potencia, contactos, accionamientos, detectores, bobinas, señalizaciones, relés electrónicos, que esto ya es un poco más eh, avanzado, sería el siguiente nivel. El tema de las compuertas lógicas también, eso hay que estudiarlo bien. Los diagramas en ladder, ¿sí? Entonces hay diferentes, digamos acá también actuadores neumáticos. Nos muestran también gráficamente cómo se verían estos elementos, digamos el pulsador del que estábamos hablando. Esto es un pulsador. Pulsador es un elemento que usted lo oprime y vuelve a través de un resorte a su estado original, diferente al interruptor.
El interruptor usted lo oprime y queda ahí, fijo. El pulsador usted lo oprime y vuelve a su estado natural. Haga de cuenta como un timbre. Usted timbra y cuando lo suelta ya el contacto desaparece. Entonces ahí está, vea, gráficamente o visualmente cómo sería el motor, el interruptor automático. em, ¿Esto qué es? El interruptor diferencial, el disyuntor. Fíjese que todos tienen una apariencia bastante similar. El relé térmico. Claro, todos estos elementos le sirven a usted que de pronto está nuevo en esta parte de todos estos conceptos de automatización. Entonces, claro, usted viene y ve esto y ya se le hace un poco más familiar. Ya los que tienen un poco más de experiencia, pues no necesitan ir a ver cómo es físicamente porque pues ya lo conoce. Sí, John, Ingeniero, buenas noches. Qué pena que no me buenas, está mostrando la pantalla. ¿me confirman, porfa? Si vimos todo lo que les mostré ahí. Sí, señor, yo Sí, la vi. sí, sí. Sí, profesor, sí. Listo, John, les recomiendo que rebobine ahí. De pronto es No se ve, no se ve. una mala conexión. Listo, me Listo. van avisando, porfa. Entonces, fíjese que las herramientas son muy básicas, pero nos van a servir como base para lo que les digo, para ya cosas más, un poco más complejas. Entonces, vamos a iniciar a hacer el montaje. Son dos montajes. Vamos a hacer este primero, ya el segundo ya lo tengo montado para que no nos demoremos tanto, no se vuelva tan tedioso porque empezar a montar eso pues no es tan rápido. Toca tener ahí un poquito de paciencia. Colaboremos porfa ahí con el micrófono mientras estoy hablando y levantan la mano y yo les doy la palabra, listo. Entonces, como les decía, vamos a hacer el primer montaje que es este de acá, este de acá. Entonces tenemos dos partes, la parte de potencia y la parte de control. El que está en el centro pues es muy básico porque es con un interruptor, no va a ser tan práctico. Vamos a utilizar este que está un poco más estructurado. Acá nos dan lo básico, nosotros le vamos a añadir unas cositas ahí adicionales de señalización, sobre todo, ¿listo? Entonces vamos a iniciar acá con la alimentación. Necesitamos una fuente de 3 líneas. ¿Listo? Entonces vamos acá y buscamos donde dice alimentaciones y buscamos la que dice línea, línea, línea y puesta a tierra. Ahí la tenemos. ¿Listo? ¿Qué sigue entonces? El disyuntor termomagnético, ¿cierto? Esto de acá. Entonces vamos y buscamos acá donde diga disyuntores automáticos. Entonces, como estamos en un sistema trifásico, ponemos acá el que viene con 3 terminales. ¿Listo? ¿Qué es lo siguiente? El contactor, ¿cierto? Tenemos el contactor. Obviamente ese contactor viene de diferentes potencias. Acá no estamos especificando si es de 220, 120, 440, simplemente es un contactor trifásico. Nos importa ahorita no tanto calcular niveles de corriente ni nada de eso, sino entender el flujo de la energía. Entonces vamos acá donde dice contactores y ponemos este que es de 3. Perdón, este de acá. Fíjese ahí cómo estoy poniendo los elementos. Los estoy poniendo enfrentados para que el cableado ahorita lo podamos hacer sencillo. Luego viene
la protección térmica. Está acá. Entonces vamos acá donde dice accionamientos. No, mentiras. Acá donde dice, esto es contactores, interruptores automáticos y disyuntores. Venimos acá y buscamos el relé térmico. Ponemos ahí alineado y ya nos quedaría poner el motor trifásico. Listo, entonces alimentación, disyuntor termomagnético, contactor, protección térmica y el motor. Fíjese que esto de dónde lo sacamos, no tuvimos que inventarlo, no tuvimos que ir a buscar en ningún lado, el mismo fabricante nos da la opción. Este es un ejemplo, digamos, esto es de Siemens, si usted va y compra un motor o todos estos elementos de otra marca, un Schneider o General Electric, le van a dar los mismos planos. Esto es bastante general. ¿Listo? Entonces volvemos acá al simulador y nos falta hacer la conexión. Entonces vamos acá donde está esta rayita que significa el cableado y podemos hacer el cableado individual o lo podemos hacer de una vez de a tres, que es lo más práctico. Por eso es importante tener esto bien alineado. Hacemos la conexión, hacemos la conexión, hacemos la conexión y hacemos la conexión. Acá hay un cable que se llama cable de protección que viene verde amarillo y conectamos la puesta a tierra, tierra con tierra. Y ahí tendríamos ya la primera parte que es la parte de potencia. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Alguna inquietud hasta ahí? Ninguna. Listo, bien. Ahora nos falta hacer la parte del control. ¿Listo? Entonces tenemos acá línea y neutro. Esto también en la vida real puede cambiar. Ese neutro usted puede sacarlo de acá mismo, puede buscarlo en otro lado, también podría hacer esa parte de control en corriente directa. Acá lo típico es utilizar un control en corriente alterna. Entonces seguimos con la misma lógica. Ponemos acá una alimentación de fase. Ponemos el neutro acá abajo. Ponemos acá un cable que nos sirva como eh, acá cable neutro, donde vamos a conectar todo el sistema. Listo, entonces acá vamos a tener también unas protecciones, vamos a tener acá la protección térmica, vamos a tener un stop, un start, ya vamos a explicar más al detalle cómo es que funciona eso. Entonces fíjese que acá tenemos un termomagnético, debemos poner también un termomagnético acá en la parte de control, es lógico. Listo, entonces buscamos acá, ya necesitamos uno eh, monofásico, ¿cierto? Esto lo podemos girar, lo voy a girar acá para que me dé un poquito más de espacio. ¿Cómo lo cuadramos? Ahí, así. Cuadrémoslo así para que nos quede espacio y quede bien organizado el diagrama. Luego podemos poner una parada de emergencia, esto es opcional, esto va
de acuerdo al criterio del diseñador. ¿Sí? Entonces muchos de los sistemas que uno ve típicamente tienen esa parada de emergencia. ¿Sí, Nelson? Profe, qué pena. Habíamos puesto la primera parte de la línea tierra, luego seguía la parte de los automáticos y luego seguíamos con... Hasta ahí me quedé porque se me fue la señal. Ahí está viendo la pantalla. Sí, ya en este momento la estoy viendo. Esta parte de potencia ya la alcanzó a ver, sí. No, solamente hasta los primeros, ahí en la línea tierra, esa parte que está señalizando ya la tengo. Luego sigue la que está, que es abajo, que son Listo, entonces los póngale cuidado. automáticos disyuntores. Tenemos acá la línea, que es la alimentación trifásica. Sí, Entonces tiene la alimentación, tres líneas y una puesta a tierra. Tiene el termomagnético, sí, viene el contactor sí. y viene la protección térmica. Hasta ese no lo alcancé a descargar. Ese viene por qué lado. Acá en el software está acá, es esta. Viene acá donde dice automáticos y disyuntores, usted le da clic ahí y ese está acá, relé térmico. Relé térmico. Ujú. Ese es trifásico, ¿cierto? Sí, señor, todo es trifásico, todo el Disyuntor sistema es 3, trifásico. Relé térmico, relé térmico. sí, señor. Ah, ya lo encontré. Listo, entonces continuamos acá con la parte de control. La alimentación es monofásica, entonces tenemos acá línea y neutro. Y una vez puse acá un barraje para conectar todo lo que vamos a tener ahí, todos los elementos. Entonces les estaba diciendo que según el criterio suyo como diseñador puede tener una parada de emergencia o no, según la necesidad. No, ya voy viendo por qué. Entonces vamos acá donde dice accionamientos y buscamos Uf, el pulsador Z, se llama. Pulsador Z viene con una parte normalmente abierta y normalmente cerrada. no, no. No, ya que. Porfa, colaboremos ahí con el micrófono. ¿Listo? Listo, entonces ahí tenemos el pulsador de emergencia. Ya les voy a explicar al detalle cómo funciona. Accionamientos nuevamente y buscamos el que va a hacer funcionar la parte de sobrecarga o el relé térmico. Entonces es este por acá. Mm, Se me perdió ahora. ¿Cuál es? Es uno que tiene que decir algo de conmutación. Pulsador. El pulsador Z. Es acá. Mm, mm. Estos no son. Tiene que ser uno de estos. Que es el que va a hacer funcionar el térmico. Acá está, ya lo encontré. Dice térmico. Térmico, entonces vamos a utilizar uno que está normalmente cerrado y uno normalmente abierto. Ya les voy a explicar cómo es esto. Entonces, el normalmente cerrado lo vamos a poner acá a continuación del de parada de emergencia y el normalmente abierto lo vamos a poner en paralelo para el tema de la señalización. Nuevamente esto es opcional.
Luego, ahora sí vamos a utilizar acá eh, los accionamientos. Tenemos un pulsador normalmente abierto, normalmente cerrado. El normalmente cerrado nos va a servir para detener el funcionamiento del sistema y el normalmente abierto para accionarlo, para iniciar el funcionamiento. ¿Listo? Entonces ahí ponemos el normalmente abierto. Vamos a tener que poner una bobina. Ya les explico qué es esta bobina. Vamos a poner una señalización, que es un piloto, que lo vamos a conectar en paralelo, precisamente con esa bobina. Vamos a poner una señalización para la sobrecarga y una señalización para la parada de emergencia. Listo, entonces lo que voy a hacer acá es empezar a conectar esto. Venimos acá donde dice cables y conectores, buscamos este rojo que es el cable positivo y empezamos a hacer la conexión. No tiene misterio. A unir las partes. Unimos acá, unimos acá, unimos acá. Fíjese que es bastante sencillo. Unimos acá hasta llegar al neutro. Todo está en serie. ¿Listo? Ahora vamos a hacer lo propio con los contactos que nos sirven de señalización. Entonces, esta es la señalización de la parada de emergencia. No tiene más misterio. Ya les voy a explicar más al detalle. Ahora la señalización de la sobrecorriente o de la falla térmica. Y luego la señalización del encendido del motor. Acá me hace falta ponerle el enclavamiento automático. Entonces vamos acá, donde dice contacto normalmente abierto. Volvemos acá, hacemos el cableado y lo conectamos en paralelo. Simplemente es cuestión de saber interpretar esto que nos está dando el propio fabricante. Esto que acabamos de hacer ahí es exactamente lo mismo. Que le añadimos una parada de emergencia y la señalización. De resto es exactamente este diagrama. Entonces lo vamos a probar. Primero nos toca cambiarle acá algunos nombres para que esto funcione. Fíjese que acá los que están normalmente cerrados, estos pulsadores, tienen el mismo nombre. Tanto el normalmente cerrado como el abierto tienen el mismo nombre, entonces hay que cambiarles el nombre, si no, no nos va a funcionar. Listo, entonces a este lo vamos a dejar, le vamos a cambiar el nombre, vamos a ponerle S sub 0. A este, como es el de parada, le podemos poner stop, por ejemplo, o S sub 1, como usted quiera ponerle. Este es el de inicio de marcha, le puede poner start o el nombre que usted prefiera. Este F, fíjese que es este mismo F, es decir, que va a gobernar la parte térmica. Tenemos el contactor. Entonces el contactor internamente tiene una bobina. ¿Esa bobina dónde está? Acá. Entonces
tiene que tener el mismo nombre. Acá es KM, le pongo el mismo KM. Si no le cambiamos el nombre, no va a funcionar. Esta bobina auxiliar o este contacto auxiliar mejor hace parte también del funcionamiento de la bobina. Ya vamos a ver cómo es que funciona. Entonces esto también es KM. Los testigos le podemos cambiar el color. Lo podemos dejar verde porque es el funcionamiento del arranque. Este es el termomagnético, no, perdón, el térmico. Lo dejamos en amarillo y la parada de emergencia puede ser roja. Se le pone ahí el color que quiera. Listo, creo que ahí ya quedó. Sí, vamos a probarlo. Entonces, iniciamos acá la simulación en este botón de play. Cerramos el termomagnético. Fíjese que como ambos tienen el mismo nombre, se cierran simultáneamente, tanto el de potencia como el de control. Le damos en Start. Ahí nos quedó bien. Está girando en un sentido horario el motor. Lo detenemos con el botón de Stop y ahí funciona. Iniciamos nuevamente. Simulamos acá una falla térmica, es decir, de sobrecarga por X o Y motivo. Ahorita estamos probando el circuito y se acciona el piloto. Fíjese que acá, como esto estaba abierto, se cerró, se prende el bombillo, se prende el piloto y se abre el circuito que estaba energizando la bobina, ¿sí ve? Si alguien quisiera iniciar nuevamente el funcionamiento del motor, no deja, ¿cierto? ¿Hasta que qué? Hasta que yo solucione esta falla térmica. Ya la solucioné, ya puedo poner otra vez en marcha. Está funcionando normalmente. Si necesitamos hacer una parada de emergencia, la activamos y vuelve y se suspende el fluido. ¿Sí? Se prende acá el piloto y se abre todo el circuito. Entonces, esto que estamos viendo acá es lo más elemental, lo más básico que usted puede encontrar en toda esta teoría de automatización. ¿Cómo les pareció? No, súper chévere, profe. Bacano, bacano. Sencillo. Sí, es sencillo. Excelente, excelente, profe, qué bien. Entonces, ahí hay muchas cosas que estamos dando por entendidas y cosas que de pronto muchas personas no están muy familiarizadas con ellas. El tema del funcionamiento del termomagnético. Sabemos que sirve para una falla de sobrecarga, para una falla de cortocircuito. Solamente acá el tema del térmico solamente va a servir para sobrecargas. Acá hay también unas nomenclaturas, vea, KM. Acá, por ejemplo, un contacto normalmente cerrado viene con una numeración 11-12. El normalmente abierto viene 13-14. Son cositas, o mejor dicho, conceptos que estamos pasando por alto en este momento. Lo que queremos es entender acá el funcionamiento de todos estos elementos. Alguien de pronto todavía está eh, con muchas dudas en qué es un contactor, cómo funciona un contactor. Alguien de pronto no ha visto tampoco un relé térmico de estos, no está entendiendo tampoco de pronto esta parte de los contactos auxiliares, el tema de la bobina. ¿Listo? Entonces la idea es que
a través de este documento que yo les voy a compartir, ustedes más o menos se familiaricen con estos conceptos. Acá devolviéndonos lo que les decía, por ejemplo, el contactor. El contactor tiene un principio de funcionamiento acá muy sencillo. Es un electroimán, vea, acá tiene una bobina, esto es una armadura de hierro. Cuando se magnetiza, atrae a la otra parte que es móvil y se cierra el contacto, se cierra el sistema. Cuando pierde ese magnetismo, es decir, cuando ya no hay fluido de corriente, esto se abre. Entonces, volviendo acá al diagrama. Fíjese cómo es que queda energizado automáticamente. ¿Ve? Cerramos acá. Viene el flujo de corriente por este lado. Llega a este punto, ¿cierto? Cuando yo le doy paso, ¿qué es lo que sucede? Se magnetiza en ese instante, se magnetiza lo que les La estoy bobina. contando, se magnetiza este elemento y a través del contacto auxiliar queda enclavado, que es lo que estábamos diciendo del enclavamiento automático. Fíjese que el pulsador ya está abierto, es decir, la energía fluye es por el contacto auxiliar. Cuando yo abro el circuito, en ese instante se desenergiza todo, ¿sí ve? Queda la bobina abierta. Abre acá la parte de potencia. Fíjese que acá esto puede estar a una tensión de 440 voltios. No necesariamente esta parte debe tener la misma tensión, porque como es de control, es una tensión más pequeña. ¿Sí ve? Ese sería el concepto de pronto que deberíamos analizar un poco más a profundidad. Del resto yo creo que está un poco más claro. ¿Qué opinan ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que se me haya escapado ahí? No, muy bien, profesor. Listo, entonces, este sería el primer montaje. La idea es que ustedes lo repliquen. Descarguen allá su KDSIM y hagan exactamente lo que hicimos acá el día de hoy. No hay, fíjense que no hay mucho que pensar, porque es que ya viene así. ¿Sí? Ya viene hecho. Acá simplemente le añadimos la señalización. Sí, John. Ine, yo tengo pues muy poca experiencia en el tema de automatización, pero sí he estado como un poquito metido en el cuento y la otra vez estábamos con un compañero en una mina trabajando Sí, y él señor. me dice que el tema de la bobina del contactor también viene como por un amperaje, algo así, dependiendo del motor, Sí, señor. Esos contactores vienen de diferentes potencias. potencias. Ah, Pero porque es que él dice que esa bobina se puede cambiar cuando se quema. Se hace mantenimiento al contactor y vuelve y se consigue una, pero tiene que ser, depende de qué, Inge, de lo que, las especificaciones que venga el contactor o el motor. no, pero no es tan típico cambiar esa parte porque eso viene sellado. Lo que pasa es que ya le entendí al De pronto para compañero. un Lo que desvare, pasa sí. es que sí, pero la bobina no tiene que ver nada con el consumo del motor como tal. La bobina es muy aparte del consumo del motor. El contactor sí viene a cierto amperaje, pero la bobina como tal viene es como a voltajes. Puede ser a 24, a 120 o a 220. También de hecho vienen las bobinas de los contactores que son muy usuales usarlo. Listo, perdón que los corte así tan feo. Les voy a compartir la asistencia porque ya tenemos acá menos de un minuto antes de que quedemos acá hablando solos. Son las 9, veámonos a las 9:15. Tomémonos ahí 15 minutos de descanso. 9:15 y venimos y seguimos hablando de esto, ¿listo? Ya les comparto entonces la asistencia.
Listo, entonces habíamos quedado acá en esta parte. No sé si alguien tiene alguna duda del funcionamiento, alguna observación adicional, algo que añadir. Listo, creo que no. Entonces vamos a analizar el siguiente montaje. Creo que ya no vale la pena hacerlo paso a paso. Ya ustedes vieron más o menos cómo es que se van poniendo los elementos, cómo es que los vamos cableando. La idea ahorita es entender más el concepto y que ustedes lo repliquen. ¿Listo? Entonces, bueno, acá hay un quiz, una autoevaluación. Ahí están las preguntas y acá están las respuestas. ¿Listo? Entonces usted viene, revisa esto y después viene y consulta las respuestas. Vamos a hacer ahora el inversor de giro, prácticamente que es el mismo montaje. Acá lo tenemos. Entonces miremos qué nos dice acá. Dice, los motores asíncronos trifásicos se construyen para que conectado ordenadamente las fases a sus bornes de principio de devanado giren en sentido horario, es decir, hacia la derecha. Este sentido de marcha también se conoce como directo. Se puede lograr que el motor gire en sentido contrario invirtiendo dos de sus fases, ¿cierto? Eso ya lo sabíamos. En este caso, el motor girará en sentido antihorario o inverso, es decir, hacia la izquierda, mirándolo desde el cabo del eje. Listo, entonces ahí tenemos, ¿verdad? Cuando gira a la derecha, está así, RST. Cuando está hacia la izquierda, invertimos dos de las fases. En este caso yo cambié S y T, dejé constante R. Listo, entonces esto ya lo habíamos discutido la clase pasada con el tema de la secuencia de fases, ¿se acuerdan? Si era una secuencia positiva, una secuencia negativa, entonces tiene que ver también con esa inversión o con esa conmutación de las fases. Entonces observemos cómo es el diagrama. Este es el diagrama de control, ¿cierto? ¿Qué de nuevo tenemos ahí? Simplemente que tenemos un contactor más.
Entonces, como les decía, para no demorarnos más en ponernos a cablear otra vez todo esto, yo ya tengo el montaje hecho. Solamente se los voy a explicar para que ustedes lo puedan montar. ¿Listo? Entonces, se llama inversor de giro. Lo abrimos y ahí lo tenemos, que es simplemente lo que estamos viendo acá en este diagrama, solamente que le estamos añadiendo la parada de emergencia y le estamos añadiendo los testigos. Entonces, fíjese que acá en el diagrama de potencia ya no tenemos solamente un contactor, sino que tenemos dos contactores, KM1 y KM2. ¿Qué particularidad tiene? Fíjese que acá en la entrada tenemos 1 con 1, 3 con 3 y 5 con 5. Como habíamos visto anteriormente, para cambiarle el giro debemos cambiar dos fases. Entonces queda acá 2 con 6 y 6 con 2. Fíjese que queda 4 con 4. ¿Sí? Entonces ahí cambiamos, invertimos la de arriba y la de abajo. Fue lo único que hicimos ahí. Fíjese que queda igual el termomagnético y el térmico. Lo único es añadir este elemento más. Y en el diagrama de control hacemos lo mismo. Tenemos nuevamente el termomagnético, la parada de emergencia, la protección térmica, el stop, pero ahora vamos a tener dos start. ¿Sí? ¿Alguna inquietud? Entonces vamos, señor. Profe, pero la inversión de giro la hace usted manual o pone algún temporizador. No, no estamos utilizando temporizadores. La vamos a hacer a través del diagrama de control. Ok. Ya vamos a ver cómo funciona. Entonces, iniciamos la simulación, cerramos acá el termomagnético y le vamos a dar en el primer start, es decir, para que gire hacia la derecha, en sentido horario. Ahí está girando. Entonces acá lo único que hicimos fue activar el primer contactor, tal cual como el que hicimos ahorita, el arranque directo. Viene la energía por acá, magnetiza el- la bobina del contactor 1, se cierra el contactor y sigue eh, eh, la energía como lo habíamos visto anteriormente. Para cambiarle el giro, venimos y oprimimos acá. Sería lógico. O primero lo detenemos. Se detiene. Se Primero detiene. detenerlo, ¿no? Ajá. Primero hay que detenerlo. Pero digamos que alguien que no sepa de nada de electricidad viene y dice, no, yo lo puedo cambiar. Y viene y está tentado a hacer esto, ¿cierto? Fíjese entonces acá algo importante. Usted en su diseño pone un contacto auxiliar, un 1112, normalmente abierto, ligado a esta bobina del primer contactor. Es decir, cuando esto se magnetice, perdón, esto es normalmente cerrado. Cuando esto se magnetice, esto obligatoriamente se abre para evitar precisamente que alguien venga y oprima este botón y haga corto, ¿cierto? Entonces acá estamos garantizando la seguridad del sistema con este contacto auxiliar. Entonces ahora vengo y paro, se cierra acá nuevamente. Cuando yo trato de hacer girar hacia la izquierda el motor, pues ya está el sistema en disposición de hacerlo. Fíjese que ahora
tenemos ligado a KM2 lo mismo, un contacto normalmente cerrado que cuando yo magnetizo esta bobina del contactor 2, se abre acá en serie con todo esto para que nadie pueda venir a hacer esta maniobra de tratar de cambiarle el giro sin antes detenerlo. ¿Sí? Entonces ahí gira a la derecha, detengo, gira a la izquierda. Trato de girar a la derecha, no dejo porque tienen contacto auxiliar. Y lo mismo cuando está energizada el giro hacia la derecha. No puede dejar. Pero gracias a qué? A este contacto auxiliar. Si no ponemos ese contacto, ¿qué va a pasar? La idea es que ustedes hagan esa prueba. Corto, corto. Exactamente. ¿Listo? Pero la idea es que lo prueben ahí en el simulador. Que quiten estos dos contactos a ver cómo funcionaría el sistema sin eso. O cómo responde el simulador. Probamos acá también la protección térmica. Tiene que funcionar en ambos, para ambos sistemas, ¿cierto? Como es acá ya está ligada al motor, entonces es algo general. No importa si está girando a la izquierda o a la derecha. ¿Listo? Entonces acá, si intentamos iniciar tanto para derecha o para izquierda, si no solucionamos primero la falla térmica, pues no deja. Una vez que la solucionemos, ya queda habilitado, vea, cualquiera de los dos. Solucionamos y cualquiera de los dos ya queda habilitado para funcionar. Y lo último acá sería el parado de emergencia. Ese parado de emergencia puede ser un contactor, perdón, un pulsador, así como lo estamos haciendo, o puede ser un enclavamiento mecánico, estilo un interruptor, que esto queda así fijo y queda ahí trabado. No puede seguir funcionando hasta que alguien venga con una llave y lo habilite nuevamente. Nuevamente esto es opcional según su criterio, según la aplicación. Esto se utiliza sobre todo en ambientes donde hay operarios, donde hay personas que están allá haciendo algún trabajo y oprimen esto así de manera muy, muy repentina, a manera de emergencia, y pues no tiene el conocimiento de todo esto, tiene que venir alguien que conozca el sistema para habilitarlo nuevamente. Listo. Estábamos hablando antes de irnos al descanso del tema de la capacidad de los contactores. Entonces, una cosa es el flujo acá en potencia y otra cosa es el flujo acá en control. Entonces, esto puede estar a 440 voltios, no necesariamente la parte del control debe estar a la misma tensión. Puede a veces esto funcionar en corriente directa o a 120 voltios. Como es un sistema monofásico, podría estar a 120 voltios, que es bastante típico también encontrar eso. Entonces, claro, acá el contactor tiene una parte que es la que controla la corriente, la parte de control y la parte de potencia. Entonces, lo que estaba preguntando ahorita el compañero. ¿Sí ven? Acá se une esto y él le da la información de cuánta corriente es capaz de soportar, pero en potencia, ¿cierto? Porque la bobina, fíjese que es otro circuito aparte, vea, es otra alimentación. ¿Sí la ve? Esta generalmente es una corriente mucho más pequeña comparada con la corriente que va a ser eh, la que está cerrando el circuito para el funcionamiento del motor. Sí, ahora sí, más o menos claro. Cuando estábamos preguntando de la capacidad del contactor.
Listo, ¿qué más podemos analizar ahí? ¿Qué más se les ocurre? ¿Qué más preguntas nos surgen? Listo, Jesús. Listo, entonces, como la mayoría de ustedes no ha trabajado con el simulador, ¿qué es lo que van a hacer en estos días de descanso? Nos queda entonces viernes, sábado, domingo y lunes, 4 días para hacer lo siguiente. Primero, evidentemente y obviamente, descargar el simulador y hacer estos dos montajes que acabamos de hacer. Esa es la tarea. Profe, disculpe, ¿su merced manda el link para descargarlo? ¿Su merced no De estuvo en los la primera exámenes. parte? No, no, señor, no, señor. Listo, entonces le queda una tarea adicional que es ir a revisar el video, donde Ok, explicamos ok. Ok, cómo gracias. hacemos la descarga. ¿Listo, Walter? Listo, profe, muchas gracias, muchas gracias. Listo, con gusto. Les estaba diciendo entonces, descargar el simulador y hacer exactamente lo que hicimos acá. Que claro, cuando uno está viendo trabajar a alguien, parece fácil, pero ya cuando intenta hacerlo, pueden surgir cositas ahí, ¿cierto? De conexión, de acá de encontrar los elementos. Acá, por ejemplo, empezar a buscar cuáles son los elementos que necesitamos. Eso es trabajo. ¿Para qué nos va a servir este ejercicio de repetir lo que acabamos de hacer? Para que usted precisamente vaya practicando acá y vaya identificando cada uno de los elementos. Fíjese que acá pues hay muchas más cosas que no hemos utilizado, que tampoco las vamos a utilizar porque estamos en algo muy básico. Eh, pero hay que esto, cacharrearle al software. Y lo otro es revisar este documento que se les voy a compartir. ¿Listo? Se llama Guía Técnica para el Instalador Electricista. Sobre todo, que lean las primeras partes de el principio de funcionamiento de cada uno de los elementos. Entonces, motor asíncrono, le echa una repasada, que eso ya lo vimos la clase pasada. Esta parte de la lectura de la placa lo vamos a ver más adelante con más detalle. Digamos que estas gráficas tampoco las vamos o usted no las va a analizar ahorita en primera instancia, eso lo vamos a ver también con más detenimiento. Acá, los contactores. Usted va a leer acá le van a explicar cómo funciona, también la capacidad de cada uno de ellos. También ayúdese con videos que hay en YouTube, en Facebook, en TikTok, donde este concepto se lo pueden explicar de una manera muy rápida, muy visual en 30 segundos. Tampoco es que sea un sistema demasiado complejo que necesite mucha abstracción para entenderlo. Va a leer también esta parte de los relés de sobrecarga. De esto vamos a seguir hablando cuando analicemos las curvas para calcular qué relé vamos a poner dependiendo de la potencia del motor. Entonces, dependiendo de cuánto es esta potencia de arranque, vamos a tener que calcular estas protecciones. Eso lo vamos a hacer en las siguientes clases. ¿Listo? Entonces, para eso necesitamos que eh, ya tener una idea de hacer acá el montaje y de el principio de funcionamiento de cada uno de los elementos. ¿Listo? Por favor, para que lo hagamos. Profe, disculpe, ¿y Señor. ahí se encuentra el guardamotor? Sí, acá también nos hablan del guardamotor. Sí, porque donde yo trabajé se usaba era guardamotor, no relé, sino guardamotor. Digamos que acá la conexión que hicimos fue gracias a lo que nos dio el propio fabricante. Utilizamos el relé térmico o el relé de sobrecarga se llama, ¿sí? Relé de sobrecarga. Pero acá también nos hablan de el guardamotor.
acá anteriormente, ¿sí? Capítulo 4 creo que sí. Guardamotores. Nos explica. Entonces dice, el interruptor automático para la protección de motores, también conocido como guardamotor, permite reunir las características de arrancador directo, de maniobra y protección del motor. Todo en un solo aparato. Entonces acá vea, el guardamotor contiene un disparador magnético que protege al disparador por sobrecarga y a los contactos contra efectos de un cortocircuito. Fíjese que es en esencia esta misma máquina. Fíjese que acá, este que viene así en cuadro, quiere decir que es la protección de sobrecarga. Y la que viene así en triángulo es la protección contra cortocircuito. Sabemos que son dos tipos de fallas diferentes, ¿cierto? Entonces acá hay eh, diseñadores que en lugar de poner solamente la parte térmica, ponen también la parte de cortocircuito, o sea, la parte magnética. Y ese sería el guardamotor. ¿Listo? Entonces ahí está toda esta parte. Fíjese que no es nada del otro mundo venir a leer este párrafo. ¿Sí? Ahí lo va uno entendiendo. Eso va a tener un tiempo de duración de disparo que es importante calcular bien porque sabemos que el motor va a tener entre 5 y 6 veces, dependiendo del fabricante, la corriente nominal a la hora del arranque, ¿cierto? Que es algo normal, no puede ser algo que el sistema lo note como una falla, es algo normal. O también en algunas aplicaciones pueden haber sobrecarga, que esa sobrecarga debe aguantarla también el sistema. Para eso se hace esta coordinación de protecciones, se llama eso, coordinar las protecciones. Acá, por ejemplo, también nos explican de estos contactos auxiliares, acá yo les puse en las diapositivas, los contactos auxiliares, los bloques laterales que se ponen en los contactores. Esto físicamente son estos de acá, son los contactos auxiliares. Este ya viene por defecto en el propio contactor, sería este auxiliar, precisamente para esas aplicaciones, donde necesitamos añadir seguridad. ¿Sí? Entonces son varias cosas que están condensadas acá en este documento. Porfa, para que eh, lo analicemos y lo leamos. ¿Listo? Entonces esa es la tarea para el fin de semana. Que es como bastante tareita, ¿no? Y hay que hacerlo. Ahorita no vamos a entregar todavía nada, porque como les digo, esto ya está bastante... son montajes bastante repetidos, bastante típicos. Entonces, para que por favor los vayan revisando, ya después les voy a decir un ejercicio para que hagamos una entrega, pero es simplemente venir a hacer un diagrama de estos, donde usted lo Señor profe, analice. Señor, profe, montamos ese mismo plano, ese mismo. sí, ese mismo. Ah, Hagan ok, esto ok. mismo. Son dos, el de el inversor de giro este y el de arranque directo. Entonces hace este y hace este también. Son dos. Tal cual, no tiene que ir a cambiarle nada. Ah, listo, listo, profe. Ya con eso, cuando hagamos el ejercicio que sí vamos a entregar, usted ya tiene la destreza, ya sabe cómo hacer estos montajes. Sí, Germán. Gracias, profe. Una Señor. pregunta de alguien muy primíparo. ¿Sí se utiliza la inversión cuando se están trabajando motores?
Sí, digamos que cuál sería una aplicación típica de ese inversor. ¿Qué se le ocurre a usted así en la vida cotidiana? Digamos, no en una empresa, sino que usted vaya así por cualquier lado y ¿dónde podría haber eso? No, no, Se me no se me ocurre, ocurre. se me ocurre a mí un ascensor Ah, puede ser, sí, claro. que en un momento sube Y en otro baja. y en otro baja. Cambia la dirección. Claro, claro. Ujú. Sí, señor. Es una aplicación, una grúa, por ejemplo, también. Sí, claro, sí. Una pluma. ¿Se ha visto las plumas? Sí, sí, claro, sí, Cómo sí, sí. suben No el estaba concreto. pensando simplemente en el motor con que es de pronto de una máquina que hace solamente una cosa, ¿no? Pero cuando se tienen diversas Ujú. o multiplicidad de tareas, pues hay que hacerlo. Un, Claro. un carro eléctrico, por ejemplo. En una banda transportadora también, profe. Una banda Profe, y transportadora. una lavadora industrial, una lavadora industrial. Las lavadoras también. Un carro también. ¿Qué Sí, más? la reversa. Ajá. Sí, sí, sí. Obviamente toda esta parte es la parte de potencia, sigue siendo como la misma, ¿cierto? Sí, Esto sí. sí evoluciona, ha evolucionado mucho, porque sabemos que hay PLCs y ahorita con el tema de la inteligencia artificial hay muchos procesos que son ya totalmente automatizados. Se ve robots allá que giran en todas las direcciones. Entonces ahí entran a jugar los servomotores que están acá, por ejemplo, nos hablan algo de eso, esta parte, de la disposición de los motores en todos los ejes. Entonces usted se imagina ya un brazo de esos mecánicos, más o menos estaría relacionado con esto. Entonces tiene ese brazo tiene varias articulaciones. Entonces digamos acá tiene un motor, acá tiene otro motor, eso está girando en todas las direcciones, en todos los movimientos. ¿Sí ve? Entonces hay que, perdón, hay que cambiarle la orientación. Obviamente que acá está, esto está anclado, pero es más o menos la idea. ¿Sí? Está en en todas las direcciones. El tema también de los servomotores ha hecho que el sistema sea más eficiente porque la transmisión de potencia es más fácil. Se quitan cuestiones como las correas y las cadenas que hacen que el sistema no sea tan eficiente. Obviamente hay sistemas con correas y con poleas que son bastante sofisticados, pero el tema de los servomotores también eh, es una aplicación de todo lo que estamos hablando bastante, que va en bastante evolución, es bastante dinámica. Entonces hay cosas que evolucionan, otras que no tanto. Digamos, el tema de la inteligencia artificial está más relacionado con el tema del control, pero digamos, cuando se daña un motor que toca ir a hacerlo, la inteligencia artificial no va a venir a rebobinarlo, ¿cierto? No va a venir a quitarle allá al eje, a cambiarle la parte mecánica, entonces es complejo. No sé si ustedes hayan escuchado una noticia que Elon Musk trató de hacer una parte de su fábrica totalmente automatizada, con cero intervención humana, y eso le trajo demasiados costos. Se le elevó el costo a un nivel que él no pensaba, porque siempre tiene que haber la intervención humana para gobernar toda esta automatización. Entonces siempre vamos a tener que estudiar todos estos temas. Listo. Entonces nos vemos el martes. Gracias por la participación. Ahorita les comparto la grabación, la presentación y el documento. ¿Listo? Muchas gracias, profe. Listo, Germán. Gracias a ustedes. Listo, profe, muchas gracias. Muy Listo, amable. Todo chévere. listo, Oscar. Muchas gracias, profesor.
Listo. Gracias. Gracias a ustedes. Que descansen.